Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí avanzando el mes de diciembre. Señores, estamos a mediados casi de diciembre, el último mes del año, mes de la Navidad, todo el mundo está en esos aprestos de Navidad. El gobierno comenzó la semana pasada a entregar el bono de regalía, el doble sueldo, el sueldo 13, la regalía de Navidad, como usted quiera. Los chelitos comenzaron a circular y esta semana ya están circulando también en muchas empresas gran parte de ese dinero que se reparte en Navidad. El gobierno habla de 25,000 millones de pesos para los empleados públicos. Se habla de más de alrededor de una misma cantidad o el doble en el sector privado, más los bonos que está dando el gobierno de 1.500 pesos, más el movimiento que no está cuantificado como salario, pero sí que es de la gente que recibe, que tiene las microempresas, la gente que no están registrados, los que hacen trabajo a destajo. Se habla hablaba Carlos Cuello la semana pasada de que pueden circular unos cerca de 200,000 millones de pesos a lo largo de este mes de diciembre. Y interesante es que la gente, cuál de pan pa' mayo y harina pa' abril, como dice el refranero popular. O sea, si no es necesario desperdiciarlo, no lo desperdicie. Hay gente que lo tiene ya comprometido, hay gente que apenas le alcanza lo que reúne para emprender la ejecución de un sueño, de un anhelo, de una proyección de comprar algún artículo de la casa, de preparar una cena, de comprar ropas o de darse un viaje, cualquier cosa. Hay otros que están más organizados, más holgados, un poquito más holgados, y entonces a eso se les recuerda tratar de ahorrar lo que se pueda, tratar de ahorrar lo que se pueda. ¿Por qué? Porque siempre el año próximo, no el 23, el 24, el año próximo siempre se presenta con signos ominosos en la economía. Y en especial este 2023, que se habla de los grandes países, la posibilidad de una recesión debido a lo que ha sido la inflación que ha presionado a lo largo del 2022, debido a las estrecheces y las situaciones que provoca la guerra de Rusia frente a Ucrania, de los problemas que ha presentado la reestructuración de las economías en este año ya post pandemia. Pero con todo y eso la pandemia sigue atacando. Ha vuelto a producirse una serie de casos, por ejemplo, en República Dominicana, en Estados Unidos, en algunos países de América Latina, porque todavía anda dando vuelta por ahí el virus. Y la positividad andaba, señores, en 25 punto algo, o sea que de cada 100 personas que se ha hecho la prueba, 25 han salido positivos. Y siendo el Santiago, el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo los principales centros urbanos donde más se han propagado los casos conocidos, identificados oficialmente de coronavirus. Hay mucha gente que está con la afección del coronavirus y no se ha hecho una prueba, se ha hecho una prueba casera, no se ha hecho una prueba en un laboratorio, entonces no entran dentro de las estadísticas, pero son muchos los casos que uno conoce. Y esto ligado con el tema de la influenza, con el tema de la gripe propia cuando hay cambios de temperaturas. Cambios de temperaturas, ha bajado un poco la temperatura en las madrugadas, una llovinita fría de vez en cuando la gente ha tenido, entra y sale de un aire acondicionado muy fuerte y entra y siente el calorcito de la calle. Todo esto provoca estados febriles. Pero además está el virus de la influenza, pero además está el coronavirus. O sea, son días de cuidarse, de preservarse, de tener en cuenta que somos muy susceptibles por la cantidad de virus y de enfermedades que andan en el ambiente, de poder contraer una situación que puede ser manejable, pero que puede provocar situaciones peores.
más cuando uno tiene alguna condición de salud que se puede entonces complicar con un virus de esta naturaleza. Pero también hay que tener muy en cuenta, hay muchos tapones en la calle, las plazas están llenas de gente, entonces hay que tener ciertos controles de distanciamiento, de cuidado. Use su mascarilla, yo ando con mi mascarilla todo el tiempo, use su mascarilla, no perdamos la costumbre. Que eso no importa, ya. Bueno, usted se arriesga, trate de hacerlo, trate de usar su mascarilla. No le va a hacer daño y le puede hacer un bien. Pero también la gente tiene que cuidarse de los pillos, de los ladroncillos. Sacan carteras, roban dinero, atracan, asaltan. Pero una cosa cómica no, que vi en los periódicos de fin de semana, una declaración de la policía ufanada de que han arrestado a 45, habían arrestado el domingo a 45 personas identificadas como delincuentes en apenas 24 horas por la labor de la policía en la calle, de la prevención, de la presencia de las patrullas en la calle. Tenemos años hablando de eso. Y a lo largo de este año hemos hablado 20,000 veces de que lo que hace falta es prevención. No anunciar planes y cosas bonitas y qué sé yo qué, y rasgarse la vestidura cuando ocurren los problemas. No, simplemente lo que hay que hacer es, entre otras cosas, lo primordial es que haya la presencia de la policía, de las patrullas en las calles, porque esto tiene dos componentes. Primero, el disuasivo, porque están las patrullas en las calles, está la policía en las calles, en las plazas. Segundo, porque hay policías más rápidamente prestos a acudir a cualquier tipo de emergencia o de una persona que necesite el auxilio de la autoridad, porque está siendo víctima de un atraco, de un asalto, de una golpeadura, de alguna situación. Y ahí está, la policía está más cerca. Para que no ocurra lo que pasó vuelvo y lo repito, en lo que Alicia Ortega en el informe hace 2 semanas relataba de cómo en un pequeño cuadrante del polígono central en el sector de Naco, apenas a 350 metros uno y 400 y tantos metros otro, 4 apartamentos en días diferentes fueron violentados por delincuentes que entraron a robar, que atosigaron a sus víctimas, que las amarraron, que las amenazaron y que pudo haber sido peor en Naco. Y la policía llegó 45 minutos, 1 hora después, porque no encontraba las direcciones. Porque no tienen agentes, no hay patrullas en las calles. Ahora ya, con la disposición de lanzar 33,000 agentes a la calle, entonces uno decía, ¿dónde estaban los 33,000 agentes que no lo habían lanzado antes? Porque estamos en el operativo de Navidad. La policía debe tener presencia siempre. Ojalá que la experiencia de lo que ellos anuncian, que anuncia la policía con euforia, que ha sido determinante para frenar la delincuencia en las calles. Y dicen con euforia, no se ha producido ningún hecho de violencia callejera. Pues está la policía en las calles. Entonces, si ellos dicen que ese es el factor, señores, pues si todo el mundo se lo está diciendo desde hace tiempo, ¿por qué no lo había hecho la policía? ¿Qué estaban esperando? Que la situación llegara a un punto de gravedad tal, de peligrosidad tal, de tensión tal, que hubiera que poner en ejecución lo que era una norma universal, la presencia policial en patrullaje en las calles. Por fin se dieron cuenta. Y qué bueno que se dieron cuenta, tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena, dice el refranero popular. Entonces, ojalá que la experiencia que hemos ganado sirva para evitarnos males futuros o que sea una de las fórmulas para enfrentar la delincuencia que hay en todos los países y que ha habido de por siempre en República Dominicana, pero que no teníamos que llegar a los niveles tales que la sociedad tuviera terror, pánico de salir de sus casas,
de ir a un centro público, de caminar por las calles y hasta de estar en su casa si no tiene unos márgenes de seguridad muy grandes, porque allí llegan los pillos, allí llegan los delincuentes. Le dieron para abajo, como dice la gente en la calle, a 2 antisociales que trataron de asaltar una compraventas en el sector del ensanche Luperón. Eso fue en el fin de semana. Pues no fue la policía, fueron los dueños del establecimiento que enfrentaron a los delincuentes, mataron uno en el instante y otro que salió huyendo, terminó herido y estaba en situación delicada en un hospital. La gente teniendo que buscar de dónde sacar de abajo para poder defenderse. En las últimas 2 semanas más o menos, van más de una docena que la policía se lleva en intercambios de disparos. Y uno dice, ¿le hemos pedido mano dura a la policía? Sí. ¿Los delincuentes andan armados en la calle y son violentos? Sí. Hay que mandar señales de que la autoridad ha tomado el control de las calles o está tomando el control de las calles, sí, pero ojalá que no sea sobre la base de los intercambios de disparos. Si los delincuentes enfrentan a la policía, tendrán sus consecuencias. Ojalá que no se produzcan acciones para mandar mensajes que van más allá de lo que es la prudencia y de la acción que debe ejercer la policía. Simplemente. Vuelvo y digo, son situaciones complejas. Pero cuando se está en la calle es que se sabe cómo enfrentar a estos malandrines, pero también, y no es ocioso, ciertos niveles de prudencia. Ciertos niveles de prudencia que nunca estarán de más. Este fin de semana, bajo el lema "Son irreemplazables", qué bonito lema, penoso, qué bonito lema, o sea, qué lema más fuerte, son irreemplazables. Un centenar de familias, de madres, acompañados de amigos, de gente del pueblo, acudieron a los frentes de la Procuraduría General de la República, del Congreso Nacional, allí en el Centro de los Héroes, en una marcha pacífica, en reclamo de que la autoridad los ayude a encontrar a sus parientes desaparecidos. Se habla de que desde el 2009 han desaparecido, 2019, o sea, en los últimos 3 años, han desaparecido 641 personas reportadas oficialmente. Algunos han aparecido muertos, otros jamás se ha sabido de ellos. Y hay que pensar en el dolor que causa. Y uno ve madres llorando. Decía una madre, yo tengo 3 meses, algo así era, tantos días, que no he dejado de llorar. Se me han secado las lágrimas, pero sigo llorando a un pariente desaparecido. La señora Jan, este jovencito Jan, fue uno de los casos más impactantes de cómo este jovencito, estudiando en su casa, salió en horas de la madrugada y, como dice su madre, a quien entrevisté hace unas semanas en el programa de radio, decía, no sabemos qué estaba pasando por su cabeza en ese momento. Dejó sus libros y los cerró y en horas de la madrugada, después de la medianoche que terminó, salió de la casa, cerró la casa y salió. Jamás volvió. No ha vuelto. No se ha sabido de él y esa madre ha ido día por día y ha buscado, ha peinado el mirador, ha peinado el malecón, ha peinado toda esa zona donde era su área de influencia y de residencia, tratando de buscar, de encontrar algún indicio que le lleve a su hijo. Ella con algunas limitaciones, con algunas discapacidades, ha hecho este gran esfuerzo. El tema está en que estas familias piden a la autoridad que se establezca una unidad con mejores recursos,
con más personal, pero con mejores recursos y capacidades para la búsqueda de personas desaparecidas. Las primeras horas de una persona desaparecida para dar con ella son vitales. Cuando se va quedando en el tiempo, más difícil y casi imposible muchas veces se hace el recuperar a esta persona vivo, a veces desgraciadamente fallecidos. Pero aún así, los familiares quieren saber qué pasó, porque la gente no puede desaparecerse. Se desapareció, se desvaneció. No, eso ocurre con la muerte que es inexorable, porque todos estamos condenados desde que nacemos a morir un día. Pero desaparecer así de buenas a primeras no se concibe y no se acepta. Entonces estas familias piden a la autoridad una unidad de la Fiscalía que apoye las acciones de la policía, de una unidad policial entrenada para seguir pistas, para buscar, para con personal poder desplazarse, establecer situaciones, ver cámaras, buscar los mecanismos para poder dar con esos parientes desaparecidos. No es mucho lo que piden es tratar de encontrar a sus parientes. Y eso no es mucho pedir, señores. Eso no es mucho pedir. Pero es una realidad. Es una realidad. La unidad que hay en la policía, apenas hace unos meses, tenía unos 3, 4 policías para todo el país, un oficial y algunos policías. No disponían de mecanismos de transporte, solamente recibían las quejas y pasaban un parte a la policía que estaba de patrulla en esa zona para que si veían a alguien que se parecía o supieran algo, que avisaran, pero estaban con muchas limitaciones. Ampliaron la unidad, son ahora unos 8, 9, 10 agentes, pero también le faltan recursos. Y eso no puede ser a nivel nacional. Somos un país de 10 millones de habitantes, 48.000 kilómetros cuadrados. Y es más complejo de ahí. Deben haber unidades y debe haber una interrelación real, efectiva, de patrullas, de miembros del Ministerio Público, de una serie de situaciones. Una persona puede resultar herida, no tenga una documentación, lo lleven a un hospital o le haya dado alguna situación de enfermedad en la calle, lo lleven a un hospital y a veces puede pasarse 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas sin que se sepa quién es y de dónde viene, si nadie se preocupa por esa persona. Entonces, debe haber un conjunto de acciones que puedan ayudar a identificar a estas personas, incluso cuando es un rapto, o sea, qué está pasando, quién es esta persona que desapareció, qué vínculos tenía, cuáles eran sus amigos, quién fue la última vez que lo vio, si en un teléfono celular con quién habló. Si es una desaparición por una razón propia, de decisión propia, también tratar de poder ubicar, darle seguimiento con las cámaras de seguridad que hay por toda la ciudad y averiguar con personas si aquí y allí usted vio esta persona. O sea, hay muchas acciones de inteligencia, de investigación, pero para eso se necesita personal y recursos. Y estas personas, con esta frase, son irreemplazables, plantean una cruel realidad, pero una decisión de buscar a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros que han desaparecido. Ojalá que esto pueda resultar en un punto importante. Jenny Berenice y Wilson Camacho, los procuradores adjuntos encargados de la persecución del delito y en especial del tema de la corrupción, han dicho que están dispuestos a seguir hacia adelante los procesos pese a críticas, pese a acciones incluso que se hayan emanado de tribunales
que contravengan los planteamientos de cómo ellos están dando seguimiento a esta lucha contra la corrupción. Ellos fueron homenajeados el fin de semana pasado por Participación Ciudadana en el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción y recibieron el galardón máximo. Ya lo había recibido Miriam Germán hace un par de años. Ellos recibieron el galardón máximo por su lucha contra la corrupción. Y no cabe dudas de que ambos funcionarios de la judicatura, del sector justicia del país, sector judicial, están haciendo su esfuerzo y están haciendo la labor de tratar de frenar con acciones las acciones de corrupción, llevando a la cárcel, levantando expedientes, haciendo acusaciones contra personas tipificadas como generadores de acciones de corrupción con dineros del Estado. Es un tema difícil y complejo porque en esto se choca en un momento determinado, hace esquina, como dicen, en un momento determinado con lo que tiene que ver con la política, con la acción política partidaria y la acción política de gobierno. Porque cuando usted es funcionario, generalmente tiene una afiliación y unos propósitos políticos que lo llevan al cargo y que desde el cargo también interactúan políticamente. Esa es la generalidad de los casos. Entonces chocan contra un periodo pasado de gobierno, contra dos periodos pasados de gobierno y se enmarcan dentro de procesos de gobierno. Entonces eso hace complejo y difícil una lucha contra la corrupción. Ellos lo han llevado, lo han asumido como un sacerdocio, diría yo, le dedican 26 de las 24 horas al día, no cabe dudas. Wilson Camacho es una persona muy vehemente, hace muchas declaraciones y es muy frontal, como lo hizo con el caso sobre los jueces, porque dispusieron la variación de medidas de coerción contra varios de los acusados que están ahora en los procesos de corrupción. Jenny Berenice es igual de vehemente, pero no da tantas declaraciones públicas en ese sentido. Pero realmente ellos creen en la lucha que están llevando, que yo entiendo que es una lucha que tiene un sentido y que tiene que realizarse en un momento determinado porque de alguna forma hay que frenar la hemorragia que ha producido la corrupción y que se ha convertido en una norma de costumbre en República Dominicana. Hay una frase que usan mucho, tanto jueces, tanto fiscales como abogados y tanto como políticos. No están todos no están todos los que son, ni son todos los que están. En una forma de decir que es muy amplio el abanico que tiene que ver con acciones de corrupción administrativa. En ese sentido, lógicamente, una lucha frontal contra la corrupción es compleja, no cabe dudas. Enhorabuena por el galardón, que yo creo que es muy merecido, ha sido entregado a Jenny Berenice y a Wilson Camacho en esta lucha contra la corrupción. Indudablemente en este año ellos han llevado la bandera de esa lucha, los procesos continúan, hay procesos que están abiertos, que todavía no se ha llegado a juicio de fondo, hay otros que están en proceso de conformación para ir a los juicios ya de fondo, hay otros procesos de los que se habla que están en proceso de investigación para comenzar el tránsito dentro del Poder Judicial. O sea, hay muchas expectativas sobre esto de la lucha contra la corrupción, que fue una bandera que levantó el actual presidente Luis Abinader desde su campaña y que la ha mantenido en sus momentos hablando del tema a lo largo de los 2 años y tanto que lleva al frente de la administración pública. Esto tiene significado porque cuando hay una decisión o se muestra una decisión o hay declaraciones públicas en tal sentido de parte del propio presidente de la República, sirve de advertencia primaria, por lo menos, a los funcionarios que están en el tren administrativo de que hay una decisión de frenar esto y revertir lo que es esa norma de costumbre, como uno puede interpretar que es la corrupción administrativa. Una lucha difícil, pero
que hay que llevarla. Y no quiero dejar de mencionar el tema de Haití y el presidente Abinader, donde reiteró nueva vez en la reunión del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, el respaldo de los países de la región en los pedimentos de República Dominicana de que la comunidad internacional accione sobre la situación de degradación político-económico-social de Haití, porque sus consecuencias las sufrimos los dominicanos en una oleada masiva de inmigrantes, entre otras cosas, y que además pone la isla en un estado de tensiones, indudablemente. En unas declaraciones que dio a una entrevista con el Financial Times, el presidente insistió en que se pase de la acción, de las declaraciones, de los buenos deseos, a la acción, porque es necesario que haya una acción en este sentido y que no se esté retardando cada vez más en una situación de ingobernabilidad que no tiene salida si no hay posiciones y acciones concretas que puedan revertirla, que puedan comenzar en el camino de reorganizar ese Estado. En una intervención militar por la fuerza, yo no sé, en una acción de los países en ayuda económica y técnica y profesional para ayudar a que se organice el Estado, yo no sé, en un acuerdo interno necesario entre las fuerzas políticas, sociales, económicas, empresariales de Haití para todos juntos empujar hacia una solución, yo no sé. Creo que todas son válidas y todas pueden concretarse de una forma u otra y establecer una acción definida en Haití. Una u otra, no sé, pero las creo todas posibles. Pero algo hay que hacer. Y República Dominicana sigue luchando con esta situación de las tensiones que nos genera Haití, que ha sido uno de los principales focos de atención a lo largo de todo este año. De siempre, pero a lo largo de todo este año, en especial con ese deterioro que ha sufrido la situación haitiana. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El Departamento de Investigaciones de Homicidios de la Policía Nacional tiene detenida a más de 10 personas para fines de investigación por el caso de la muerte de un conductor apedreado desde un peatonal de la avenida 27 de febrero el pasado domingo. A través de una entrevista concedida al periódico internacional Financial Times, el presidente dominicano Luis Abinader reafirmó que aún no ha decidido si buscará la reelección en 2024, al tiempo que explicó que independientemente de que tome esa decisión o no, confía en que prevalecerá el consenso político en el país. La Policía Nacional informó que como parte de su proceso de transformación y modernización ha comenzado a implementar un sistema de depuración ciudadana e identificación biométrica que en solo 4 meses ha permitido realizar 1.165.195 consultas y arrestar a 843 personas prófugas o en rebeldía. El Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional el proyecto de ley que le autorizaría, a través del Ministerio de Hacienda, emitir y colocar valores de deuda pública
por hasta un monto de 363.257.8 millones de pesos o su equivalente en moneda extranjera, con lo que el gobierno busca complementar el financiamiento requerido para sustentar el presupuesto general del Estado para el año 2023, establecido en la Ley 366-22, el cual contempla esa cantidad de recursos económicos de deuda pública. En Perú, la situación sigue siendo muy difícil. El desplazamiento de Pedro Castillo del poder la semana pasada y la llegada a la presidencia de la vicepresidenta Dina Boluarte no resuelve el tema. Manifestaciones callejeras, muertos, una situación de inestabilidad. Una señora que no es política como la política fuerte, ríspida que se vive en el Perú. ¿Hacia dónde irá este proceso de un país tan conflictivo para el mantenimiento de sus gobernantes? Ya veremos. Con este y otros temas, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. Después de que miles de manifestantes salieran nuevamente a las calles en distintas ciudades de Perú este domingo para exigir su renuncia y programar elecciones con el fin de reemplazarla y al Congreso, la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció que propondría adelantar las elecciones a 2024. La eurodiputada griega Eva Kaili, detenida en Bruselas por sospechas de corrupción vinculadas a Qatar, fue despojada de sus funciones como vicepresidenta del Parlamento Europeo, informó la presidencia de esa Cámara Legislativa. Kaili fue suspendida con efecto inmediato de todos los poderes, deberes y tareas que le habían sido delegadas en su condición de vicepresidenta del Parlamento Europeo, indicó un vocero de la titular del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Las autoridades iraníes ejecutaron en público a un segundo preso condenado por su participación en las protestas que sacuden el país a pesar de la ola de críticas internacionales tras el ahorcamiento del primer manifestante la semana pasada. Majid Reza Rabanavard fue ahorcado en público en la ciudad santa de Mashhad después de que fuese sentenciado a muerte por el asesinato de 2 agentes de seguridad, informó la agencia Mizan del Poder Judicial. El asesor especial del presidente Joe Biden para las Américas, Christopher Dodd, inició este domingo una gira por México, Ecuador y Costa Rica, informó el Departamento de Estado a través de un comunicado. El funcionario atenderá a temas relevantes de la agenda bilateral con cada uno de los países, como el combate al narcotráfico, los flujos migratorios y las relaciones económicas. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Con el gobierno de Gustavo Petros en Colombia, este país ha iniciado un proceso nuevo
aparentemente más agresivo de la lucha contra las drogas. Colombia es uno de los principales países productores de cocaína, junto con Perú y Ecuador, pero es el principal exportador de cocaína hacia los mercados de Estados Unidos y Europa, pero también de toda la región de las Américas. Y Colombia ha pasado, en cierto modo, con Venezuela a ocupar puntos importantes en la producción y exportación de cargamentos de cocaína que cruzan por lugares como República Dominicana en sus rutas establecidas y su trayecto hacia Europa y hacia los Estados Unidos. La Voz de los Estados Unidos de América, VOA, en su programa Foro de esta semana con Gonzalo Abarca, analiza el tema del nuevo plan de Colombia sobre las drogas. Lo comparto con ustedes a continuación y con este reportaje llegamos al final de nuestra emisión de esta noche. Yo soy Rudy González. Los cito para mañana nueva vez aquí en Color Visión. 21 años después de la creación del llamado Plan Colombia y más de 20.000 millones de dólares en ayuda económica y militar para combatir a los cárteles de la droga y las guerrillas, el gobierno del presidente Gustavo Petro avanza en un nuevo plan antidrogas. Nos acompaña en Foro el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, quien viene de presentar a diferentes agencias federales el nuevo enfoque de Colombia para reducir la producción de drogas y perseguir a los cárteles. Pero antes de entrar en materia, veamos qué está pasando con el mercado de la cocaína en Estados Unidos y la situación de los cultivos ilícitos en Colombia. Colombia está ajustando su política antidrogas, pero del lado de la demanda, ¿qué está pasando con el consumo de cocaína en Estados Unidos? Los fallecimientos por consumo solamente de cocaína o mezclada con drogas sintéticas como el fentanilo se triplicaron desde 2015, llegando a cerca de 24.000 víctimas mortales en 2021. Las personas que consumieron cocaína mezclada con opioides fueron las que más fallecieron entre 2015 y 2020. Las sobredosis de los que no mezclaron cocaína con opioides también aumentaron, pero a un menor ritmo. Entre 2014 y 2015 se juntaron dos fenómenos: la epidemia del fentanilo desatada por los carteles y un aumento extraordinario de la producción de coca en Colombia. La suspensión de las fumigaciones aéreas por asuntos de salud pública y las expectativas que se crearon con el acuerdo de paz sobre incentivos para la sustitución de cultivos llevaron a que las hectáreas de coca cultivadas crecieran desde 2015 hasta un 120%. De acuerdo con el último reporte de drogas de la DEA, los datos de incautación de cocaína, de precio y de pureza de la droga indican que la disponibilidad de cocaína en Estados Unidos es constante. Jaime Moreno, Voz de América. Gracias, Jaime. Bueno, y en nuestros estudios nos acompaña el ministro de Justicia de Colombia, el doctor Néstor Osuna. Doctor, un placer tenerlo en La Voz de América. Entremos en materia directamente. ¿Qué es lo novedoso de esta propuesta de Colombia? Es un enfoque nuevo que, digamos, mantiene una finalidad compartida por la comunidad internacional, que es la de salvar vidas, evitar que personas mueran por consumo de cocaína, evitar que personas mueran por la producción, el cultivo de hoja de coca. Pero cambia la estrategia en cuanto a que nosotros tenemos la decisión de dejar de perseguir criminalmente a los campesinos que cultivan hoja de coca y enfocar los esfuerzos de persecución penal y criminal a las bandas de traficantes, a las bandas de lavado de activo, es decir, perseguir la cocaína y no la hoja de coca. Para esto necesitamos ser muy efectivos en estrategias de interdicción, es decir, de bloqueo de las rutas de la cocaína, interdicción terrestre, fluvial, marítima. Hemos tenido unos éxitos tempranos con interdicción terrestre que ahora le podré contar. Necesitamos reforzar la interdicción marítima, tanto en el Pacífico como en el Caribe. Y paralelo a eso, a los campesinos cultivadores de hoja de coca,
el gobierno les ofrecerá, o ya les está ofreciendo, sustituirle las tierras en las que ellos actualmente están desarrollando esa actividad por otras tierras que están dentro de lo que llamamos la frontera agrícola, es decir, cerca de una cabecera municipal, cerca de lugares en los que hay escuela, hospital, juzgado, estación de policía, y entregarles el título de propiedad de esa tierra para que estos campesinos, y especialmente si son mujeres que tendrán prioridad en esto, con el incentivo del título de propiedad desarrollen una actividad económica nueva, estable dentro de la ley, es decir, diferente al cultivo de hoja de coca. El cultivo de cocaína. Claro, de la hoja de coca. Y si se reincidiera en el cultivo de hoja de coca, pues se revertiría el título, es decir, perderían la propiedad y enfrentarían otras consecuencias. Cuéntame. ¿Contempla este plan la legalización de la cocaína? No. La cocaína seguirá siendo perseguida, seguirá siendo ilegal. Es cierto que el presidente Petro en distintos escenarios internacionales ha planteado la necesidad de cambiar la política de drogas, de un cambio internacional, pasar del prohibicionismo a la regulación. Pero en el gobierno colombiano somos conscientes de que esos pasos son lentos. La Voz de Colombia tiene legitimidad política y moral para ser escuchada, pero son pasos lentos. Es posible y es deseable, creo yo, que en algún momento la comunidad internacional llegue a algún consenso diferente al actual sobre el consumo de drogas, pero mientras eso no ocurre, Colombia no va a dar ningún paso unilateral de legalizar la cocaína y somos conscientes de que eso no va a ocurrir pronto, así que mientras tanto se mantendrá la prohibición. Ahora, ¿qué pasa cuando no sea posible la sustitución de estos cultivos? ¿Qué harán? Bueno, hay varias cosas que quisiera decirle. Hay usos lícitos de la hoja de coca. La hoja de coca sirve para usos industriales, como usos cosméticos, uso en textiles, uso como fertilizantes. Entonces, con ayuda de investigación científica, estamos también interesados en para aquellas personas que persistan en el cultivo de la hoja de coca, llevarlos hacia esos usos lícitos. También hay un uso ancestral de la coca, un uso, digamos, de consumo por parte de pueblos indígenas que está protegida por nuestras leyes y por nuestra Constitución. Pero lo que hemos dado en llamar los cultivos industriales, que se ubican principalmente, ya lo sabemos, en 10 municipios del país, 10 enclaves, en los que hace ya unos cuantos años que se está produciendo el mayor número de cocaína, no tanto de hoja de coca, de cocaína, claro, en el país. Allí sí continuaremos con la erradicación forzosa. Y bien, Colombia continúa siendo el mayor productor de cocaína del mundo, con más de 234.000 hectáreas de cultivo de hoja de coca en el 2021, según el último informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la propia Casa Blanca. Para el presidente Gustavo Petro, la política tradicional antidrogas desarrollada por Estados Unidos y su país ha fracasado y un nuevo enfoque debe darse al tema. Para conocer los detalles de este plan, continúa con nosotros el ministro de Justicia de Colombia, el doctor Néstor Osuna, y también Aram Isaacson, director del programa de monitoreo de defensa de la Oficina de Washington para América Latina, WOLA. Aram se ha especializado en temas de defensa, seguridad y procesos de paz desde 1994 y se ha concentrado en Colombia, la política exterior de Estados Unidos y el acompañamiento de los procesos de paz de ese país. Y también nos acompaña el doctor Craig Deer, profesor de la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos, es directivo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante 20 años. El doctor Deer ha sido miembro del Ejército de Estados Unidos, especializándose en inteligencia militar y Latinoamérica. Aram, voy contigo. Para Estados Unidos, ¿cómo crees tú que ha tomado la propuesta de Colombia? Pues creo que en Estados Unidos, en el gobierno, hay muchos que sí están frustrados por la falta de progreso, de resultados de la política de drogas. Entonces, hay cierto apoyo por lo que está proponiendo el gobierno nuevo de Colombia. Es que eso sí retoma muchas de las lecciones aprendidas, pero también hay dudas. Hay muchos en el gobierno hasta de Biden quienes se fijan en esa cifra de cuántas hectáreas erradicaron y cómo bajamos eso sin pensar en una manera más integral de cómo abordarlo. Claro. Ahora, muy bien. Craig, el presidente Petro insiste en que luego de décadas de lucha contra las drogas, la política tradicional, dice el presidente, ha fracasado. ¿Concuerdas o difieres de esa apreciación? Bueno, en lo personal, yo francamente concuerdo. Incluso hace más de 10 años escribí un capítulo que tenía que ver con la pregunta de la
el efecto de la legalización de las drogas con la cuestión de seguridad en la relación bilateral Estados Unidos-México. Y lo que yo concluí en ese entonces es que, pues francamente, habría que cambiar la política, porque concuerdo con el presidente Petro. La política de más de 50 años, 70 años, sí ha fracasado. Ya, muy bien. Doctor Osuna, ¿qué plazos se han dado para precisamente rebajar los cultivos de coca? ¿Hay un plazo establecido? La nueva política de drogas no tiene su punto central en el número de hectáreas de hoja de coca cultivadas, sino en otros índices de medición, por ejemplo, los muertos por consumo de cocaína, los muertos por producción de hoja de coca. Si logramos disminuir eso, creo que vamos triunfando. Si logramos disminuir también la oferta y la demanda de cocaína, hemos fracasado. La coca es una planta que incluso se da de modo espontáneo en bosques tropicales. Ciertamente los cultivos industriales no son espontáneos, por supuesto, pero el número de hoja de coca cultivado es posible que disminuya, o es deseable que disminuya, fruto de esa política de incorporación de los campesinos al Estado de Derecho, llamémoslo así. Pero nuestra obsesión no es por el número de hectáreas de hoja de coca cultivada, sino por el número de vidas protegidas. El número de vidas, muy bien. Ahora, Craig y Adam, ¿es posible, crees tú, la disminución del cultivo de coca sin la fumigación con glifosato? Yo creo que, fuertemente creo que sí, y creo que es algo que ha pasado en el pasado también. Sí, es muy posible reducir la hoja de coca sin tener que fumigar desde aviones con químicos. La razón por qué fumigan es que no hay presencia del Estado ninguno en el terreno. Esa gente vive todas sus vidas sin ver un oficial de su gobierno. Y si no hay esa presencia, la única opción es fumigar desde el aire, sobrevolar y nunca volver a ver a esa gente. Eso no es gobernar. Colombia tiene que gobernar su territorio. Ese es el plan que se ve en el primer capítulo del proceso del Acuerdo de Paz de 2016. Y parece ser el plan que están proponiendo ahora en el gobierno de Petro, que parece tener la voluntad. Lo que no queda claro, y perdóname, es si hay los recursos y el personal y la logística para montar un gran aumento de la presencia territorial del Estado. Espero que sí, pero es el gran reto. Claro. Craig, tu opinión, ¿es posible reducir los cultivos de coca sin la fumigación? Bueno, podría ser, pero me parece que es importante resaltar la propuesta del ministro, que no es un enfoque en el cultivo de la coca, sino que el enfoque es controlar y reducir la cocaína. Entonces, y si el enfoque se da en la cocaína en vez del cultivo, me parece que sería más efectivo a final de cuentas. Bueno, muy bien. ¿Algo que agregar, ministro? Si me permites. Claro. Efectivamente, este gobierno tiene la decisión de implementar con todas sus implicaciones el acuerdo de paz que se celebró en 2016, recuperar estos 4 años perdidos del anterior gobierno en esa materia. Y por supuesto que somos conscientes de esos retos. Por fortuna, el Congreso de la República aprobó hace una semana una reforma tributaria muy ambiciosa. Todas las reformas tributarias son, digamos, impopulares, pero en esta era claro que el destino de esos recursos nuevos tendrá mucho que ver con la implementación del acuerdo de paz, con llevar ese Estado a regiones donde nunca ha habido el Estado. Estamos también en un ambicioso plan de compra de tierras y para muchos ha sido sorprendente un acuerdo que ha celebrado el gobierno nuestro con el gremio, digamos, de terratenientes y ganaderos más poderoso del país, que tradicionalmente era muy distante en la política, pero en el mundo de los negocios a veces se entiende más fácil, y han ofrecido vender a precio comercial un número de hectáreas de tierra que puede llegar hasta 3 millones. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Por supuesto que en este momento no existe, pero entre la reforma tributaria, empréstito, sin duda acudiremos a él, y dado que no se necesita todo el dinero en este momento, sino que se puede ir difiriendo a varios años, consideramos que es posible. Y otra cosa que tú decías sobre zonas del Estado, territorios del Estado a los que nunca ha llegado realmente el gobierno,
tenemos que llevarlo allá, pero también por eso esa política, que será voluntaria, por supuesto, de que estas personas acepten trasladarse a territorios dentro de la frontera agrícola, donde están esos 3 millones de hectáreas que vamos a disponer y otras que se han incautado a los narcos, que se han decomisado, también disponemos de esas tierras. Bien. Y sabemos que es un desafío enorme, por supuesto. Pero si seguimos haciendo lo mismo que se venía haciendo antes, pues obtendremos los mismos resultados que se habían venido obteniendo antes. Continuamos en Foro de la Voz de América discutiendo la nueva política antidroga de Colombia. El secretario de Estado, Anthony Blinken, en su más reciente visita a Colombia en octubre, expresó su respaldo a los planteamientos del presidente Petro. Veamos. Strongly support the holistic approach that... Nosotros apoyamos decididamente el enfoque holístico que está adoptando el presidente Petro en la lucha contra el narcotráfico, a través de una amplia seguridad rural, justicia, desarrollo, protección ambiental, reducción de la oferta, incluso reducción de la demanda en Estados Unidos. Bien, ministro Petro, el tema de la extradición es uno de los pocos en el que Estados Unidos no está totalmente convencido, pero además tiene usted noticias. ¿Cuál es esa noticia? ¿Cuál es la posición de Estados Unidos en el tema de extradición? Pues mire, fruto de algunas de las reuniones de esta semana aquí en Washington, decidimos conformar un grupo binacional para el estudio de eventuales casos críticos en materia de extradición. ¿De qué se trata? Hasta el momento actual, la dinámica de las extradiciones de Colombia a Estados Unidos ha siguiendo su ritmo habitual, se conceden con regularidad, es una cosa que se ha vuelto ya rutinaria y eso ha continuado en este gobierno. Hasta el día de hoy no se ha negado ninguna extradición desde que yo soy ministro de Justicia. Pero la posibilidad de una conclusión exitosa del acuerdo de paz con el ELN y de sometimiento a la justicia con grupos de criminales de alto impacto, es posible que haga plantear en el futuro la posibilidad de que el gobierno de Colombia suspenda o niegue la extradición de algunas de esas personas. Entonces queremos anticiparnos y tener una mesa binacional de conversaciones para cuando esos eventuales casos lleguen a ocurrir. Y que nadie sorprenda a nadie, sino que se sepa, es muy posible que se llegue a algunos acuerdos. Si no se llega a algunos acuerdos, pues ver cómo superamos esa diferencia. Creo que es la forma amistosa, razonable de resolver esos asuntos. Esa mesa, digamos, ya quedó decidida su conformación, se integrará, yo la presidiré desde el lado colombiano. Eso va a implicar la designación de un agregado judicial en la embajada nuestra en Washington para tener ese diálogo aún mucho más permanente, más fluido. Y luego decidimos que esa mesa se podría ampliar a una mesa permanente de cooperación en asuntos judiciales. Ya. Mientras yo estoy aquí, la gente de mi equipo está precisamente dialogando en la Secretaría de Justicia sobre cómo conformarla. Ya, pero de momento, ¿cómo ha tomado Washington esa propuesta? Muy bien. ¿La tomó bien? Muy bien, sí, muy bien. Craig, tu análisis sobre la postura del gobierno de Colombia en el tema de extradición. Me parece bastante razonable, francamente. Miren, como empezamos toda esta conversación, las políticas de los gobiernos desde 1915, 1920, se han enfocado en el efecto, la criminalización del consumo y de la producción de la droga. Y me parece que la postura del gobierno colombiano de cambiar el paradigma es bastante lógica. Y la cuestión de extradición es parte de ese cambio de paradigma. Ya. Bien, Aram, en términos de la paz total de Colombia, ¿cómo estás viendo tú el desarrollo del tema en este nuevo gobierno? El paz total, la idea de negociar sentencias menores a cambio de entrega y desmovilización de las estructuras criminales. Hablamos de eso. Una sentencia reducida significa no extradición a Estados Unidos. Y para algunos en el gobierno de Estados Unidos eso siempre va a ser un sapo muy difícil de tragar. Claro, claro. Pero si hablamos de un lugar como Cauca o Putumayo, un lugar donde hay poca presencia estatal, poca gobernabilidad, se desmovilizan. Imagínense, por negociar se desmovilizan los grupos armados que existen, hay un vacío que dejan, abre una ventana y empieza una carrera para
llenar ese vacío. Si el Estado de Colombia gana esa carrera y de repente hay mayor gobernabilidad en Cauca y Putumayo y con eso menos producción de coca y cocaína, bueno, Estados Unidos creo que se puede callar y aceptar eso si se ve ese resultado tan contundente. Pero si el Estado no gana la carrera y aparecen nuevos grupos o los mismos y llenan el vacío, Estados Unidos va a estar enfadado, me imagino, con la no extradición. Claro. En ese momento, ¿cómo está la situación? Mire, tenemos dos experiencias que quisiera mencionar brevemente. La una es en el municipio de Tibú, que es el municipio donde más cocaína se produce en toda Colombia, y otro en una región del Cauca, en el que gracias a la interdicción terrestre, en Tibú no han podido entrar precursores químicos para fabricar cocaína desde hace un mes, o ya más de un mes. Entonces están llenos de hoja de coca que no han podido procesar. Y en el Cauca, lo contrario, han podido producir cocaína, no en todo el Cauca, en una región, se me olvidó ahora el nombre, están llenos de cocaína que no han podido sacar. Okay. Es el momento de hacer lo que tú dices, de llegar con el Estado, llegar con la oferta social, con la oferta judicial, porque por supuesto, si perdemos esa oportunidad, nuestra política va a comenzar a fracasar, pero tener esas dos experiencias tempranas nos ha dado, digamos, la muestra de que sí es posible bloquear la cocaína, para después entrar allí y decir, mire, a ustedes les ofrecemos lo que usted dice, un régimen penal un poco más favorable, pero sobre todo lo que ellos van a recibir es, les ofrecemos que les salvamos la vida. Bien. Y les sometemos al debido proceso. Y a los demás les ofrecemos esa oferta social. Muy bien. Y bien, ya en la parte final de Foro de la Voz de América. Conclusiones. Ministro Osuna, sus conclusiones sobre el nuevo Plan Colombia, su visita a Washington. Sobre la visita a Washington, un acercamiento muy favorable para los dos países, reafirmación de las relaciones de cooperación, de trabajo mutuo y un fortalecimiento de la confianza entre el gobierno del presidente Biden y el gobierno del presidente Petro, disipar algunas dudas, alguna distancia que había, es decir, una visita muy, muy favorable. Muy bien. ¿Tus conclusiones? Bueno, aquí en Washington no se escucha mucho debate sobre la cocaína en estos momentos. No se habla tanto de drogas que se hacen de plantas, se hablan de las sintéticas, la fentanilo, metanfetaminas. Entonces, eso crea mucho espacio en Colombia para explorar nuevas alternativas y es un buen momento para hacerlo. Muy bien. Craig, tus conclusiones. Concuerdo con la postura de Adam y francamente la postura del gobierno colombiano es mucho menos radical de lo que uno podría haber esperado, así que analizándolo todo, creo que vamos en buen camino. Bueno, muchísimas gracias al doctor Néstor Osuna por haber estado con nosotros en los estudios, a ti, Adam, y por supuesto también a ti, doctor Craig Deer. Esto ha sido Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana con el análisis detrás de los titulares. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca.